Un saludo muy afectuoso para toda esta linda audiencia de Soy Jesús, Estoy Vivo. Este espacio que es una extensión de nuestro libro de los 100 testimonios que narran los 100 milagros de lo que ocurre en la adoración eucarística en postración. Yo soy Marcela Aranguren Riaño, la escritora de este libro, y hoy tengo dos invitadas supremamente especiales que también las encuentran en el libro. Ellas nos han narrado allí, ellas hacen parte de estos 100 testimonios, pero hoy, además de lo que nos narraron en el libro, tienen otras cosas muy hermosas para compartirnos. Mis invitadas son venezolanas y en este momento ambas viven en Portugal. Son Marlene Mata y María Angélica Blanco. Un cordial saludo, Marlene, María Angélica, gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación. Bueno, antes de empezar... por invitarnos a tu programa espectacular. Gracias, mis niñas queridas. Pero antes de comenzar con las preguntas, vamos a invocar a nuestro mejor amigo. Te voy a dar paso, Marlene querida, para que por favor vamos a hacer a blindar este espacio con el seguro contra todo riesgo, como lo llamo yo. Entonces, empezamos con nuestra oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo callar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, la capacidad para retener método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Marlene querida. Bueno, entonces vamos a empezar por el principio. Quiero que la gente las conozca. Quiero que cada una haga una breve presentación de quién es, cuál es su país de origen, qué hacen y ahorita pues desde cuándo residen en Portugal y en qué se desempeñan allá. Entonces, María Angélica, cuéntanos. Bueno, Marcela, yo soy María Angélica, soy de Venezuela, de Caracas. Tengo aquí ya, voy a cumplir casi 5 años. Ahorita estoy trabajando en una fábrica y me dedico al área de logística. Me va muy bien, gracias a Dios. Y bueno, estoy aquí con mi familia, con mis hijas, mi esposo y mi mamá. Ok, ¿hace cuánto vives en Portugal? Tengo 4 años y medio. En octubre cumplo los 5 años. Ok, gracias María Angélica. Marlene. Ok, gracias Marce por la invitación. Bueno, yo soy Marlene, venezolana, abogado, vivo aquí en Portugal desde hace 4 años y medio, igual. María Angélica y yo llegamos en el mismo mes aquí a Portugal el mismo año. Si no mal recuerdo, yo llegué en el 19 de abril, perdón, de octubre, y María Angélica llegó como el 20 o el 21. El 21 llegué yo. El mismo mes, el mismo año. Y actualmente estoy trabajando en el área de cocina en un hospital llamado Santa Casa de la Misericordia. Ya tiene más de 500 años la Santa Casa de la Misericordia aquí en Portugal, y es un hospital donde son de cuidados como intensivos para ancianos y jóvenes que ya están en su etapa ya final de vida. Ok, bueno chicas,
pero eso, digamos que ustedes ya tienen una estabilidad. Quiero que cada una me cuente primero por qué decidieron migrar a Portugal y cómo fue esa odisea de migrar. Cuéntanos, Marlene, querida. Bueno, yo nunca pensé venirme a salir de mi país, jamás. Y yo fue el llamado de la Virgen de Fátima. Yo en una oportunidad le pedí a la Virgen, en oración le pedí que si mi país iba a ser liberado, que me trajera a Portugal para darle las gracias a ella y a su hijo por la liberación de Venezuela y el pueblo de Dios en Venezuela. Entonces, eso se lo pedí en octubre del 2018. No, perdón, se lo pedí en octubre del 2018, le pedí yo eso a la Virgen con mi rosario postrada, y estaban pasando en la televisión, estaban pasando en EWTN, estaban pasando la imagen de la Virgen y yo le pedí eso a ella. Se lo pedí bueno, y conversé con ella como si ella estuviese ahí en cuerpo ahí en mi cuarto donde lo pedí. Y le dije, bueno, Virgencita, si tú liberas a Venezuela junto a tu hijo, o sea, los dos liberen a Venezuela, tú me vas a mandar para Portugal. No sé cómo lo vas a hacer porque yo no tengo dinero para comprar un pasaje e irme a Portugal a darte las gracias en el santuario. Al cabo de 3 meses, mi esposo me dice que fue contratado por una empresa que sí, que iba a tener al día siguiente una entrevista, y me dijo, no sé, tú dime si la acepto la entrevista o no. Y yo, bueno, sí, pero ¿a qué país es? Y me dice Portugal. Y yo le Por dije que Dios. sí, que viniera, y yo me comencé a reír y dije, esa es la madre, Claro, esa o es la sea, madre. tantos países que hay en el mundo y justo tenía que ser Portugal. Que sí, tenía que ser Portugal. Entonces, bueno, él se viene para Portugal, como cosa de Dios y la Virgen metida ahí sus manitas. A mi esposo, después de que se vino, a los 3 meses recibió el cartón de residente, que es algo imposible obtenerlo así tan rápido. Yo en esa etapa, él me llama y me dice, Marlene, saca tu pasaporte para que te vengas. Y yo, bueno, ya aquí comienza lo que le pedí a la Virgen. Eh, y ya yo venía, ya yo pertenecía a la Cofradía del Santísimo Sacramento en ese tiempo. Ujú. Ya yo estaba convertida en ese tiempo. Mi conversión comenzó en el 2004. Entonces, bueno, ya yo en ese tiempo ya yo hacía postraciones, ya yo sabía quién era el Señor, ya el Señor me hablaba, y en ese momento que mi esposo me dice eso, yo le dije, bueno, Señor, ahora mi pasaporte está en tus manos. Depende de ti si voy por mi país o me quedo. Entonces estaba haciendo adoración eucarística porque yo fui capitana del Santísimo los días viernes, y estando yo en adoración vi mi pasaporte girar frente al sagrario. Guau, pero, o sea, tenías los ojos cerrados y en tu mente lo viste o Él estaba físicamente lo viste, expuesto, ¿no? él estaba expuesto y yo estaba así mirándolo, y vi mi pasaporte así dar vueltas en el Santísimo. Wow, Y entonces, increíble. pues, a raíz de eso comienza ya mi historia aquí en Portugal. El Señor me habló, me dijo en qué oficina debía yo pedir la prórroga de mi pasaporte. Yo no lo creía porque era una oficina donde casi nadie le llegaba al pasaporte, pero él me dijo que ahí me lo iban a dar. ¿Y cómo te dijo? O sea, ¿lo sentiste en tu corazón, en tu mente, lo escuchaste cómo? Yo le dije a él, Señor, dime a dónde tengo que ir para obtener mi pasaporte.
y él me habla en el pecho. Él habla en el pecho, como si tuviese él aquí adentro y me dice la oficina donde debo ir. Entonces yo voy a esa oficina. Cuando yo llego y entro, inmediatamente sale primero hice el pedido por internet. A los días voy para allá con mi pasaporte solamente para curiosear. Entonces, a ver, ¿qué tal? Y en eso sale un hombre con una franela roja del instituto y empieza a decir prórroga, prórroga. Y yo hago así con mi pasaporte y me dice, cuando lo ve, yo le digo, yo vengo a preguntar por mi prórroga. Y me dijo, ven, pasa, siéntate ahí al lado de ese señor. Me senté, le di mi pasaporte, me quedé ahí esperando a ver qué me decía. Y en eso sale una mujer y me dice, Marlene, con la prórroga la estampó en mi pasaporte y listo, adiós. Y yo, Por Dios, mejor dicho, mire, entonces, increíble. bueno, yo después, bueno, mi esposo obtuvo la residencia, al cabo de un poco tiempo alquiló un apartamento, compró carro y me compró pasaje y ya en octubre ya yo estaba para acá, ya venía ya para acá, para Portugal. Wow. Entonces, ¿Tu esposo en qué ese, hace? mi esposo es ingeniero mecánico, profesor universitario. Y bueno, acá está trabajando en una empresa de metalmecánica. O sea, está en Y, su profesión, él logró ubicarse en su profesión. y entonces, bueno, yo al llegar aquí, yo decía, bueno, esta es una misión que tengo, ya seguro ya viene la libertad de mi país. Si ellos me trajeron es por algo. Eh, y bueno, en ese tiempo, antes de yo venir, yo soñé con que yo cargaba un rosario en mi mano. Eran de muchos cristales y el rosario era muy largo y la cruz llegaba hasta abajo y yo la tenía así en mi mano y yo veía. Soñé completico, veía los cristales brillar y todo. Un día estaba aquí yo, me fui a caminar por el centro y entré a la catedral y en la catedral hay una tienda de cuestiones religiosas y cuando yo entro lo primero que me encuentro es el rosario. Como lo Como que había yo había, soñado. sí, sí. Entonces, bueno, eh, esa es mi historia de cómo llegué aquí. Para mí es un llamado de la Virgen, de Fátima es la que me tiene aquí. De hecho, María Angélica me regaló la Virgen de Fátima eh, en mi cumpleaños y ella anda conmigo para todos lados. Yo sé que la Virgen está presente y que yo sé que la libertad de mi país va a llegar muy pronto. De hecho, ella me lo demuestra, que aquí cargo una rosa que tiene un año viva, permanece así, sin agua, y ella es natural. Y yo al llegar se la coloqué a ella, que me la regalaron en una iglesia. Y bueno, es impresionante de cómo nuestra madre habla. Y es impresionante también que yo a todos les recomiendo que nos demos esa oportunidad, ese regalo de aceptar a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón, que dejemos de ser nosotros para que Él sea Él en nosotros. Nos- Y es un regalo maravilloso que cada uno de nosotros se puede dar para vivir la vida tal cual como es, ser guiados tal cual como es, saber cuál es nuestra misión para ser felices, con poco o con mucho, pero felices. Porque yo siempre he dicho, he tenido y no he tenido. Y siempre yo me sentía, antes de conocer a Dios, me sentía vacía, teniendo y no teniendo. Pero ahora que tengo y no tengo, pero tengo a Dios en mí, me siento feliz. Me siento feliz Tienes con todo. poco, con sí. Él es todo, Él es todo, Él es una guía, Él nos habla. Solo que a veces nosotros somos tan humanos, tan soberbios,
tan, no sé, que no permitimos que el Señor nos hable. Pero cuando nosotros le permitimos que Él hable, Él nos guía. Y la vida va a ser más bonita cuando Él nos habla y nosotros nos dejamos guiar. Pues Marlene querida y público querido, este espacio es para requete confirmar con estos testimonios que Jesús está vivo. Entonces, saquen sus propias conclusiones y de verdad que, bueno, muchas gracias por compartirnos esa forma como tú llegaste. ¿Tú en qué ciudad viven ustedes? ¿Viven en la misma ciudad las dos? Sí, en Somos Aveiro. casi vecinas. ¿En qué ciudad están viviendo? En Aveiro. Aveiro, sí. Ok, bueno. María Angélica, cuéntanos de parte tuya cómo fue. ¿Cómo fue? Bueno, ¿Por qué lo migraste? mío fue totalmente diferente. Nosotros, mi esposo y yo, tomamos la decisión de emigrar por nuestras hijas. Tengo tres meninas, tres niñas, y pensando en el futuro de ellas, porque yo también era una de las personas que decía que no salía de mi país. Yo amo a Venezuela y yo decía, no, yo de Venezuela no salgo. Pero Perdón, cuando uno ustedes, tiene, discúlpame María Angélica, ¿ustedes se conocían antes de viajar o no, se conocieron allá? Nos yo me conocimos conocí aquí. con Marlene aquí en Ok, Portugal. ya. Bueno, entonces mi sobrino ya se había venido para acá, para Portugal, y él me llamó un día y me dijo, tía, vente, piensa en las niñas, esta ciudad es bonita, aquí puedes vivir con tranquilidad. Y bueno, él le consiguió, o sea, queriendo que nosotros nos viniéramos, consiguió un trabajo a mi esposo y mi esposo se vino primero. Luego de 3, 4 meses nos vinimos nosotras. Yo siento que, bueno, que el Señor nos trajo aquí para nuestra conversión, porque mi vida en Venezuela era totalmente diferente. Yo buscaba mucho de Dios, mas no tenía a Dios en mi corazón como lo tengo ahora, porque cuando uno está en soledad, uno busca más de Dios y por todas las cuestiones que le pasan a uno se aferra más a Él y a la Virgen Santísima y son los que te ayudan a salir adelante. Y yo siento que, bueno, que aquí me ha cambiado ahora la vida espiritualmente. Soy otra persona, aunque yo en Venezuela también asistía a mis misas, pero no llevaba una vida católica desde niña porque mi mamá fue criada por hermanos cristianos evangélicos y mi papá sí era católico, pero no practicante. Entonces, había o sea, yo siempre tuve esa duda de cuál era la religión verdadera. Y le pedía mucho a Dios que yo quería saber cuál era la religión verdadera porque lo quería seguir, pero no sabía cuál era. Y un día en un sueño soñé con la Eucaristía. Y fue cuando yo empecé a asistir a la misa dominical todos los domingos y también porque pasé una experiencia bien fuerte en Venezuela con mi hija, la mayor. Cuando tenía 11 años le dio dengue hemorrágico y estuvo en terapia intensiva, casi que se me muere mi hija y Dios me dio una fortaleza y una serenidad de que mi hija iba a sanar. Y bueno, desde ahí yo empecé a asistir a la misa y de repente se nos dio también así muy fácil venirnos para acá. Mi esposo ya en 3 meses tenía el pasaje con ayuda de mis sobrinos también, que ya vivían aquí, el pasaje de mis tres hijas y yo, o sea, eran 4 pasajes que no es nada fácil. Y bueno, empezamos desde cero, como empezamos todos los emigrantes, con una mano adelante y una atrás, pero con mucha voluntad y con fe, porque mientras uno tenga a Dios en su corazón y la fe, todo va fluyendo solito. Y bueno, ya estamos un poquito más estables y bueno, con bendiciones de Dios que nos ha regalado. Ok, y ahorita tú nos decías al comienzo que trabajas en una empresa grande, una multinacional grande. Sí, yo trabajo en una fábrica que se llama Siemens Gamesa, es donde hacen las eólicas Las de torres eólicas, de energía eólica. las torres eólicas. Y
trabajo en la parte de logística. Es verdad que ahí me siento bien, ya voy a cumplir 2 años con el favor de Dios en julio y me va muy bien en ese trabajo, me va muy bien, gracias a Dios. Qué bendición. Bueno, Marlene, tú nos dijiste que tu conversión se dio en el año 2004, ¿cierto? Sí. Cuéntanos cómo fue esa conversión, cuéntanos rápidamente cómo fue ese proceso. Fue duro, fue duro. Bueno, yo vengo de una familia católica, no practicante, y bueno, mi vida fue demasiado mundana. Eh, en realidad hacía cosas muy erradas. Eh, no sabía quién era Dios, pensaba que la vida era casarme, tener hijos, morir y ya. ¿Tú tienes hijos, Marlene? No, no, tengo poco tiempo casada. Ok. Entonces, bueno, mi conversión comenzó en un momento muy duro para mí en ese tiempo, con un robo de mi auto. Eh, sí, casi se metieron unos ladrones a una tienda que yo tenía, me colocaron una pistola en la cabeza, y bueno, y a la vez en ese tiempo, con cosas de ilusa, eh, terminamos un novio que yo tenía en ese tiempo, y bueno, yo no pienso que, ay, que no hay más hombres en la vida. Entonces, llegó un momento en que yo me sentía ya cansada de tantos problemas y errores, eh, tantas cosas que yo no le veía sentido a la vida. O sea, yo decía, la vida está llena de tantos problemas. Ay, no, algo está saliendo mal. Entonces, bueno, en el 2004 yo me recordé que me vino, eso fue Dios, seguro que me dijo. Me recordé que el que había sido mi novio me llevó para una iglesia donde había misas de sanación, porque el sacerdote era amigo de la familia de él. Entonces, en ese momento que yo me sentía tan mal, yo me recordé de ese sacerdote y me fui para la iglesia donde él daba misas de sanación. Todos los jueves eucarísticos él da misas de sanación. Y bueno, fui para allá y fue para mí como un bálsamo para mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Y bueno, me quedé ahí desde el 2000, de 13 años con él, yendo todos los jueves a las misas de sanación con el padre Chular. Entonces, bueno, pero mi conversación fue muy dura para mí, pues, fue un proceso un poco largo, porque a veces uno se enamora como de la vanidad, es que yo soy así, es que bueno, yo soy brava, porque sí, y no. Entonces yo siento que uno tiene que soltar todas esas cosas que no le gustan a Dios para nosotros facilitarle el camino a nuestro Señor. ¿Eras un Entonces, poco bueno, soberbia de pronto, tal vez? un poco, un poco soberbia, rebelde, sí. Entonces, pero me pongo a analizarme y yo digo, bueno, mi corazón nunca, cambió. Siempre fui una persona creo que el 80% muy amorosa, Mm. amorosa, a pesar de mi rebeldía. Sí, entonces, bueno, ahí conocí al Santísimo, empecé a conocer a Cristo, escuchando testimonios, porque el Padre todos los jueves colocaba a 5 personas a dar un testimonio. Y yo en todos los 5, en todos los jueves desde 13 años lloraba. Desde que yo comenzaba la misa era llorar, 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 llorar. Y bueno, y ahí comencé a escuchar a Dios, de repente, como digo yo, a veces se me rodaba el patín y volví a ser yo la rebelde y volví otra vez y Dios ahí fue, ahí fue. Entonces,
transcurrió el tiempo, y comencé a ir a donde yo vivo, y bueno, donde vivía en Venezuela, hay una capilla del Santísimo, y un día fui para allá y yo no sabía quiénes eran todas esas personas que estaban ahí sentadas orando, y era la cofradía. Entonces yo sé que yo llegaba y yo me calladita, yo le pedía al Señor y me sentía tan bien. Y un día llegó una señora y me dijo, oye, siempre te veo aquí, eh, tú te quieres consagrar al Santísimo Sacramento del altar. Y yo le dije, sí, sí quiero. Entonces me consagré al Santísimo y siempre iba, cada vez que no había adoradores, yo lo hago, yo me quedo con el Señor. ¿Y Yo me eso en quedaba desde, qué año fue eso, más o menos? eso fue como en el 2016, Ah, 16. ok. Ya ahí fue cuando yo no seguí, no iba tan frecuentemente donde la misa del Padre Chulalo, sino iba a la parroquia que queda cerca de mi casa. Ah, ok. Entonces, bueno, ahí en el Santísimo, como capitana de la cofradía, un día me tuve que quedar ahí, yo fascinada porque la secretaria que le tocaba la adoración se ocupó. Entonces ella me dice, Marle, ¿tú te quieres quedar por mí eh, como unas 2, 3 horitas mientras yo le hago el almuerzo al padre? Y yo, sí, sí, dale, anda, yo me quedo. Y entonces, bueno, me quedé yo, bueno, señora, aquí estamos tú y yo. Entonces yo me quedo así orando, mirando, mirando. Y en eso yo siento que empieza a colocarse toda la capilla rosada, rosada. Y yo siento la voz del Señor que me habla y me dice, levántate. Y yo me levanto y mis manos se extienden al Santísimo y todo era rosado. Y el Señor, el Espíritu Santo, me coloca en mi boca los nombres de mis sobrinas, y yo comienzo a nombrar a mis sobrinas, a decir que son tuyas, Señor. Yo quiero que mis sobrinas sean unas mujeres de Dios, que sean santas, protégemelas de todo mal, Señor. Apártale todos los peligros. Y yo me recuerdo que yo dije tantas cosas y lloraba y sentía así como el cuerpo. Entonces, bueno, cuando llega el momento como que se va a terminar la oración, yo siento como que, y me siento y yo me quedo así como cansada, pero como contenta. Es algo como inexplicable, pero muy bonito. Y yo me digo, bueno, Señor, voy a estar aquí hasta que tú quieras, hasta que Meli pueda venir para acá y hasta que tú quieras. Si llega a las 5, a las 4, no importa. Y yo me quedo ahí, y a los 15 minutos entra Melissa, la secretaria del padre, y me dice, ya Marla, ya te puedes ir. Ok, gracias, chao. Y no le cuento nada de lo que había sucedido. Bueno, cuando yo veo la hora, eran las 3:30 de la tarde. Y yo, o sea, yo estaba ahí desde las 9 de la mañana. Y entonces, yo le hice, la hora a ella se la hice desde la 1 hasta las 3:30 que salí. Entonces llego a mi casa y no había nadie. Y al cabo de unas horas llegan mis padres y yo les pregunto que dónde estaban. Me parecía extraño que andaban juntos a esa hora. Eran como ya las 6. Entonces mi madre me dice que mis hermanas, perdón, que mis sobrinas habían tenido un accidente automovilístico yendo para las clases de tenis. Y yo pregunto a qué hora fue eso, y mi mamá me dice a las 2:30 de la tarde. El carro quedó inservible y ellas se salvaron de milagro. Yo, yo digo, Dios mío, esa es la hora que el Señor me dijo, levántate, levántate. Yo no dije nada, porque el Señor a veces hace que uno se calle. Porque No a dije veces nada. no le creen, o sea, la gente piensa que son cuentos de uno. Perdóname, son pequeñitas, ¿cierto? En esa época eran
pequeñitas tus Sí, en sobrinas. esa época una tenía como 16 años y la otra 12. Claro, puras chiquitas. Sí. La que iba adelante, el vidrio estaba abajo porque el aire estaba dañado del carro y toda esta parte de su brazo quedó en el pavimento porque el carro se volteó, ella quedó así y ella no tuvo ni un rasguño, nada, no le pasó nada. Entonces pasaron 3 días luego del accidente y mi sobrina me llama y me dice, tía, tengo que hablar contigo. Y yo le digo, ¿qué pasó, mami? La que quedó así en el pavimento, Sí. montada en el carro. Entonces ella me dijo, tía, ¿sabes qué? En el accidente no nos pasó nada, porque estaba Jesucristo ahí, tía. Estaba Jesucristo ahí. Y yo, oh, Pero Dios ella lo mío. vio, ella que, o cómo sintió su presencia, cómo. Ella yo creo que lo vio, porque la niña que estaba detrás, mi otra sobrina estaba detrás, y ella, como el carro era esos que son, se le abre la maletera y por ahí también están los asientos, ¿sabes? Ujú, ujú. Esos carros que no tienen maletera. Ella se salió por ahí y vinieron dos viejitas, que no sé de dónde salieron, le colocaron los zapatos porque mi sobrina perdió los zapatos, salieron volando. Le colocaron los zapatos y la agarraron, la colocaron en la acera y la abrazaron y se quedaron con ella ahí, con la más chiquita. No sé si sería en ese momento, pero bueno, yo estoy segura que nuestro Señor estaba ahí, esas viejitas serían las vírgenes, los ángeles, que Sí. ella, sí. Y después nunca, no dije nunca que ella me había llamado, ella tampoco dijo. Hasta lo dije, el testimonio lo conté, fue al doctor Parra, el de las postraciones de Ágape, y bueno, él se quedó impresionado y fue cuando compartió mi testimonio contigo, porque de verdad que para mí cada vez que hablo de eso, yo digo, Dios mío, si todos escucháramos al Señor, ¿cuántas cosas evitaríamos como intercesores? Así es. De hecho, bueno, los invito para que, pues, quienes tienen el libro, si no lo tienen, igual aquí les puedo dejar los datos y pues, el libro lo pueden adquirir en formato físico o en formato digital, que es mucho más sencillo, más práctico, para el bolsillo más económico. Y allí está el testimonio de Marlene, efectivamente. Quiero contarles que cuando yo estaba escribiendo el libro, eh, y me uno a tus palabras, Marlene, que tú nos contabas ahorita que todos los jueves escuchabas 5 testimonios y llorabas. Imagínense todo lo que yo lloré haciendo ese libro. Ay, Un año sí, fue impactante, impactante, pero es más impactante cuando tú lo cuentas, ¿sí? ay, Que sí. una cosa es, claro, cuando uno lo lee, uno se hace la película en la mente, pero cuando lo cuenta su protagonista, tiene un Oh, impacto todavía mucho más grande. bellísimo, bellísimo. Bueno, María Angélica, querida, cuéntanos en el caso tuyo cómo se dio esa conversión o danos más detalles porque ya nos habías comentado inicialmente que a través de un sueño con la Eucaristía comprendiste que esa en realidad era la verdadera religión. Entonces, cuéntanos, María Angélica. Eh, bueno, yo en Venezuela comencé a ir a mi misa los domingos y luego lo que comenté de mis sobrinos que me invitaron a venir para acá, le consiguieron un trabajo a mi esposo y mi esposo se viene. Luego de los 4 meses nos podemos también los papeles así súper rápido, que en Venezuela para sacar un pasaporte era horrible. Hay gente que ha durado hasta un año esperando un pasaporte. Y los de mis hijas, que eran los que estaban pendientes, rápido. Mi esposo estaba muy preocupado cuando se venía porque me decía, María Angélica, ¿y si los pasaportes no salen? Y yo le decía, no, David, vamos a tener fe si van a salir. Y al mes ya yo tenía el pasaporte de todas mis hijas. Bueno, pudimos comprar los pasajes y nos vinimos.
A pesar de que yo tenía familia aquí, aquí la vida es tan dura que cada quien se dedica a surgir, a crecer. Y yo me sentía muy sola. Yo me sentía, porque yo en Venezuela tenía muchas amistades, convivía mucho con mi familia, con mi mamá y mi papá. Yo siempre estuve unida con mis padres, siempre. Y bueno, sentía un vacío inmenso porque me hacían falta. Y yo trataba de acostumbrarme. Mi primer trabajo fue horrible. Yo no hablaba el portugués. Aquí los portugueses son un poco complicados. Y como uno viene con otra, o sea, con otra crianza, otra manera de pensar, uno choca mucho en eso. Bueno, fue horrible de verdad las experiencias. Mi esposo en Venezuela era bombero y aquí llegó a trabajar en obras. Él se iba de aquí de donde nosotros vivimos a donde trabajaba en bicicleta en pleno invierno y duraba como 40 minutos en bicicleta. Y yo me quedaba en la ventana llorando, viéndolo cómo se iba mojándose para ir a trabajar. O sea, fue horrible. Mis hijas se quedaban aquí solas porque yo tenía que ir a trabajar. No las pude inscribir porque los papeles no los traje completos. Y bueno, un poco de dificultades, pero yo todas las tardes le decía a mis hijas, no sabía rezar mucho el rosario, pero buscaba por YouTube y poníamos oraciones y rezábamos. ¿Qué edades tienen tus hijas? La mayor ahorita tiene 21. Cuando llegamos tenía 17, sí. Tengo una de 16 y una de 11. La de 11 tenía como 7 añitos cuando llegamos aquí. Mm. Entonces imagínate, yo las dejaba solitas aquí, ni siquiera cómo comunicarme con ella porque no teníamos ni teléfono. O sea, la situación así bastante complicada. Pero bueno, siempre con la fe, no asistía mucho a la misa porque no entendía. Y bueno, un día en el Facebook veo, veo una publicación de que va a haber una misa en español en la Catedral de Aveiro. Y la publicación la puso Marlene. Ahí fue donde yo conocí a Marlene. Mira. Y yo dije, ay, qué bueno, mira, de esa misa, desde que entré hasta que salí, fue llorando, porque era tanta emoción ver al poco de venezolanos, nuestros cantos en español, todo tan bonito que nosotros, Marlene hizo una lectura, mira, eso fue, yo desde que entré hasta que salí llorando y no me quería salir de la misa, porque era tan bonito que se sentía ahí, Tenías y un desde ahí pedacito empezó, de patria allá. sí, Sí. desde ahí empezó nuestra amistad con Marlene. Ella también me habló de sus testimonios y de verdad que eso me llenaba mucho. Yo siempre le decía, ay, Marlene, ¿puedes ir para la casa? Porque las niñas, mis hijas, cuando la escuchaban, se quedaban así escuchando lo bonito, pues, de las cosas de Dios y nosotros no sabíamos mucho, no estábamos muy preparados en eso. Bueno, luego, la señora aquí donde yo vivo, me mandó a desocupar porque iba a vender el apartamento. Empezó nuestra preocupación nuevamente porque aquí estamos más o menos céntricos y mis hijas estudian cerquita de aquí de la casa, ellas se van caminando. Y yo decía, ¿ahora para dónde nos vamos? En los sitios que conseguíamos económico era muy lejos de donde vivíamos y trabajábamos y donde estudiaban mis hijas. Entonces, muy preocupados y pidiéndole a Dios que nos ayudara. Bueno, después a la final, la señora, parece que la persona que iba a comprar no le aprobaron el crédito, entonces nos dejó más tiempo aquí. Nosotras, ay, gracias a Dios, pasamos ese malestar porque fueron varios meses nosotros buscando y nada. Luego pasé otro dolor, por eso es que digo que cuando uno pasa por dificultades, uno busca más de Dios, que fue un dolor súper fuerte de la pérdida de mi papá. Mi papá muere en Venezuela. Y yo estando aquí sin poderlo ver, sin poder viajar, y yo ni siquiera sabía rezar bien. Entonces fue cuando busqué a Marlene y le dije, amiga, ayúdame, porque yo no sé hacer un rosario. Ella me ayudó, me enseñó. Yo también perdí a mi papá al cabo de unos meses.
¿También fallece tu papá? Sí, Pero ustedes tienen, o sea, las vidas de ustedes son muy, tienen muchas cosas en en, común. com- en Sí, común, sí. Nos hicimos amigas en la iglesia, Dios nos puso cerquitas, casi vecinas. El papá de ella muere primero. Yo no tenía carro ni nada y ella me iba a buscar o yo me iba caminando bajo el invierno, con el frío, solas. Eh, y bueno, yo decía, tengo que ser fuerte y yo tengo que darle fuerza a mi amiga. Y al cabo de unos meses fallece mi papá. Y sí, y fallecen de una manera de días. O sea, no estaban enfermos sí, y bueno, el así rosario es de el que nos ha repente. ayudado a las dos. Ahora las dos Y las somos muy postraciones, amigas de verdad. y andamos de casa en casa haciendo el rosario y llevando la palabra a los enfermos. Sí. Wow. Bueno, luego de que muere mi papá, me aferré al Santo Rosario. Después que lo aprendí a hacer, eso era, ya había pasado la novena de mi papá y yo lo hacía porque yo sentía una paz inmensa en mí. Luego Marlene me presenta al doctor Parra, que no hablas de las postraciones, y era otra ayuda, era otro alivio en el alma que sentía. Y yo iba, aunque aquí la vida es complicada y uno mayormente lo que anda es trabajando, yo siempre buscaba aunque sea 15, 20 minutos antes de ir a trabajar y pasaba al Santísimo y me postraba ahí frente al sagrario. Eh, y yo nunca le he pedido a Dios cosas materiales, nunca. Yo siento que eso no es necesario, pero es lo que Él me ha regalado. A lo mejor Él siente que era lo que yo necesitaba. Sí, Pude comprar el apartamento. él siempre nos da lo que necesitamos. Sí, Así pude es. comprar el apartamento donde me iban a sacar. Y fue algo que yo digo que fue Dios y no más nadie puede ser, porque aquí para aprobar un crédito tienes que estar efectivo en una empresa. Yo trabajaba en un restaurante y no estaba efectiva. Tenía un contrato de 10 meses, 11 meses, no me acuerdo. Y en ese tiempo tuve hasta que renunciar porque me cambiaron el horario. Me querían poner a trabajar de noche y yo no conseguía. Pues yo decía, no, ¿cómo dejo yo a mis hijas día y noche solas? No puedo. O sea, era mucho tiempo dedicarle al trabajo y mis hijas solas. Entonces no desistí y me quedé sin trabajo. Mi esposo me dice, "María Angélica, vamos a intentar comprar el apartamento". Y yo le dije, ¿tú crees que sí podamos? Vamos a hacer la prueba. Y bueno, habíamos conocido cuando estábamos desesperados buscando un alquiler, habíamos conocido a una muchacha, que yo digo que es un ángel, que me lo mandó Dios también, portuguesa, se llama Sofía, y ella nos ayudó a hacer los trámites y o sea, a enseñarnos qué es lo que necesitábamos y todo eso. Y nos presenta hasta un señor en el banco, que el señor es el que hace nuestra gestión, y como a las 2 semanas, no, como al mes, de que metemos todos los documentos, nos llaman a decir que estaba aprobado el crédito. Algo que la señora que compró aquí me dice que duró 10 meses para que le dijeran que estaba aprobado. O sea, cosas que yo digo, algo inexplicable, inexplicable. Y yo decía, Dios mío, eres grande, Señor, gracias, gracias. Eh, ya teniendo un crédito, no podemos solicitar más créditos porque no te lo aceptan. O sea, y una persona, por lo menos nosotros que tenemos 3 hijas, mi esposo trabaja por su cuenta, que eso aquí no es muy bien visto, porque tienes que trabajar siempre para una empresa para poder, este, para poder recibir de bancos créditos y esas cosas. Sí, tener Entonces, certificar tu capacidad de endeudamiento y tu historia de exactamente. crédito. Fuimos a una agencia de carros porque mi esposo cargaba un carrito de súper viejo, trabajando y yo andaba a pie o en bicicleta, que Marley muchas Buenísimo. veces me veía en bicicleta. Yo me iba para mi trabajo y me venía en bicicleta. Em,
Y bueno, fuimos a solicitar el crédito y también en 2, 3 días nos dijeron aprobado. Y yo, Dios mío, gracias, Señor, gracias. Y bueno, como me había quedado desempleada, yo me iba a trabajar con mi esposo a las obras. Yo decía, bueno, aquí te ayudo a algo, para no deprimirme aquí en la casa. Y me iba con él a trabajar, hacía mezclas, martillaba, lo que él me pusiera a hacer, yo trataba de ayudarlo. Montaba Y, en andamio. pero igual seguía buscando trabajo. Y un día vi un anuncio en el Facebook que decía, para el departamento de logística, estamos solicitando, y pedían a una persona. Y yo dije, "Ay, yo voy a intentar". Mandé un mensaje y me llamaron. Me dijeron, que me preguntaron si tenía los papeles, no sé qué. Yo le dije sí. Me dijeron, bueno, tienes una entrevista, como decir, el lunes. Y yo, ok, fui. Yo nunca había trabajado en el área de logística, nunca. Y yo, siempre diciendo la verdad, le dije, mire, nunca he trabajado en el área de logística, sí sé manejar el montacargas, porque en mi otro trabajo a veces me tocaba hacerlo. Estoy dispuesta a aprender y a hacer lo que ustedes me enseñen. Y como a los 3 días me llamaron a decirme, eh, María Angélica, preséntate el lunes, hazte los exámenes, porque te hacen una serie de exámenes para entrar a una fábrica. Me hicieron una serie de exámenes y ya comenzaba el lunes. Y yo, ¡ah! Dios mío, no puede ser. Empecé a trabajar ahí por temporaria. Aquí, no, las fábricas grandes, entras es por temporarias, pues no entras directamente con la fábrica. Ujú. Luego, como a los 2 meses, cuando ya estaba trabajando para la temporaria, me llaman de recursos humanos a decirme que me iban a hacer un contrato directo con la empresa. Otra vez, Dios mío, Wow. Señor, gracias. O sea, son cosas que Dios me ha dado y de verdad yo siempre pido es por mi familia, por la conversión, por, por mis hijas, por la salud. Y el Señor me ha regalado todas esas maravillas y por eso es que yo busco mucho de Dios. Trato de hablarles a mis hijas mucho, las guío por el camino de Dios, porque yo sé que con Él de la mano podemos lograr y alcanzar cualquier objetivo. Dos precisiones. El apartamento donde estás recibiendo la entrevista en este momento, ese es el apartamento que compras. Sí, Ok. es Bueno, tú también llevaste a tu mamá después de que tu papito Ah, falleció, sí, ¿cierto? me Ese es faltó otro decir. milagro grande. Sí, bueno, luego que muere mi papá, porque mi meta era, cuando yo me vine para acá, traérmelo, porque yo decía, mi papá y mi mamá se merecen vivir mejor, y ese era mi sueño, pues traérmelo. Bueno, lamentablemente mi papá muere y yo empiezo a trabajar horas extra horribles. Yo trabajaba como una burrita. Yo trabajaba, a veces me tocaba, entraba a las 6 de la mañana, salía a las 5 de la tarde. Los sábados trabajaba de 6 casi hasta las 4 o 5, haciendo también el dinero para poderme traer a mi mamá. Bueno, gracias a Dios después de eso me la traje y mi mamá también vive aquí conmigo. Y bueno, esa fue la primera bendición porque Wow. sentí como un alivio por lo que yo te comentaba, que yo me sentía sola, me hacía mucha falta mis papás. Y ya cuando ella llega aquí, yo sentí una paz de verdad porque ya la tengo aquí, yo hablo con ella, o sea, estamos siempre juntas, siempre. Entonces con ella ya yo decía, no, no puedo estar tranquila sin tenerla aquí. Y bueno, me la pude traer, gracias a Dios Qué también. bendición. Chicas, ¿cómo fue el tema del idioma? Tú, en el caso tuyo, Marlene, o sea, ya venías con unos estudios o lo aprendiste allá? ¿Cómo fue? No, yo comencé a trabajar aquí en un restaurante también, que en mi vida nunca lo había hecho. Me preguntaron en la entrevista que si tenía experiencia, le dije que sí, en mi casa. Y entonces a ellos les causó mucha gracia y me dijeron, está contratada. Pero como eran venezolanos, entonces nunca hablaban en la cocina portugués.
Pero bueno, yo siempre salía todos los días y hablaba con todo el mundo como una lorita, porque yo hablo demasiado. Entonces, y los portugueses me entendían y yo les entendía. Ahora estoy trabajando con 9 cocineras portuguesas en el hospital, en la cocina, y tengo que hablar portugués. Entonces, Claro, yo les hablo, ellas me entienden, y ahí voy, ahí voy, y ahí vas, me pero bueno, defiendo, ya te defiendes ya me bien. defiendo. Y tú, Yo a María mis colegas, Angélica, cómo fue? yo, yo, yo le digo a mis colegas que yo hablo es portuñol, porque digo, dos en portugués y las demás en español. Me Claro, cuesta mucho, me cuesta mucho porque siento que no lo hago bien, porque es la pronunciación más que todo. Pero claro, yo los entiendo perfectamente. Y yo misturo, o sea, yo ligo los idiomas, yo hablo palabras en portugués, en español, y ya ellos se han habituado tanto a mí que que ya ellos ellos me ya están es entienden. aprendiendo español. Sí, sí. Sí, Y eso no fue impedimento para tu trabajo tampoco, o sea, No, no, gracias a Dios, no. bueno, qué Y bendición. mi supervisor es venezolano, pero se vino Ah, de Venezuela a los 8 años. Entonces, yo hablo con él así, mire, José Luis, esto, y a veces él me echa broma, María, tienes que hablar en portugués. portugués. Sí. Bueno, niñas, ¿cuándo pudieron ir cada una por primera vez a donde todos queremos ir? Todo católico sueña Ah, con ir ya a está. visitar a la Virgen de Fátima. Marlene. No, ay, esos fueron uno de mis primeros paseos a Fátima, de verdad. Mis sí, sobrinos, gracias que ya ellos estaban aquí, ellos conocían un poquito, y de una vez, vamos a Fátima, vamos a Fátima. Fátima es un sitio espectacular, uno siente una sí, paz, es bello estar ahí. Yo ya he ido como 5 veces y no me canso de ir, de verdad. ay, es hermoso. Yo ¿Y digo cómo que ahí fue esa está primera presente vez? ¿Cómo fue esa el primera vez Espíritu. que fueron? Fue muy Mm. emocionante, de verdad, Ay, muy lindo. el Espíritu Santo está presente en todos lados en ese pueblo hermoso de Fátima. Yo apenas llegué, me bajé del carro y ya estaba llorando. Es un gozo que se siente hermosísimo, es algo inexplicable, es como si el corazón te estuviese así, provoca gritar, Dios, te amo, Virgen. Y O sea, tuvimos la dicha de ir juntas. ¿Por eh, primera vez juntas? sí, sí, fuimos no, no, juntas. fuimos, la Bueno, la primera vez que primera vez fuimos no. juntas, 13 de mayo, ¿A cuánto Sí, tiempo que estaban allá? ¿Cuánto tiempo llevabas, Marlene, allá cuando fuiste la primera vez? tenía 3 años, que fue el año pasado, que fui, no, la primera vez fui a Fátima fue en mi luna de miel, que mi esposo me regaló la luna de miel y fuimos a Fátima Wow. y ese fue el momento que me bajé del carro y lloré tanto que yo no sabía por qué. Hay un libro en la iglesia, hay un libro que uno escribe ahí sus peticiones y yo recuerdo que yo estaba escribiendo Libera a Venezuela. Eso fue en el 2013 y, y bueno, fue hermoso. En el 2000, ¿qué? Perdóname, Ese. 13. O sea, ese fue la primera vez, pero fue viaje, digamos, de paseo, por decirlo de De alguna manera. paseo, sí. Ahí Exacto, me pero, enamoré de Fátima. ok, pero ya estando tú viviendo allá en Portugal, ¿cuándo fuiste la primera vez? El año pasado, ¿qué? Ya 4 años, 3 años y medio, fuimos, María Angélica y yo, nos fuimos en el autobús de la parroquia, no conocíamos a ninguém, había que pagar 10 euros y nos fuimos el 12 de mayo a las 7 la de la noche procesión de sale las el velas. para recibir el 13 de mayo allá haciendo el rosario entre tanta gente. Hicimos una vigilia con las velas, La lo procesión que de yo las velas, siempre veía en la bellísimo. televisión, que yo decía, algún día voy a estar ahí. Y es algo tan hermoso que uno llora y llora y llora. Es bellísimo, bellísimo. Wow, increíble.
O sea que donde ustedes viven, ¿nos recuerdan el nombre de la ciudad donde ustedes viven? Aveiro. Aveiro. De Aveiro, Aveiro a donde está el templo, ¿cuánto tiempo es? 2 Es horas como en autobús. 1 hora y tal. Ujú. Sí, Una hora. Ok. Bueno, cuéntanos, Marlene, ¿cuándo conociste tú a Roger Parra? Porque tú ya nos contaste que tú ya te postrabas, pero seguramente lo hacías por inspiración, pero conocías el poder que tenían las postraciones, ¿no? ¿Cómo fue ese tema? ¿Cómo conociste ya o comprendiste qué era una postración y cuándo conociste al doctor Roger Parra? al doctor Roger. Bueno, tú sabes que en la misa donde conocí a María Angélica, también conocí a un chico que es de Venezuela, que él era monaguillo. Y entonces nos hicimos, no sé, él se encariñó con nosotras y a mí me decía mi doctora. Entonces, y entonces él era, es un menino, como dicen aquí, es un niñito. Entonces él agarró un día y me escribe y me pone, Marle, mira, te voy a meter en un grupo que se llama, que es de las postraciones, es con un señor que se llama Roger Parra, ¿quieres que te meta? Y yo, sí, sí, méteme. Entonces, porque ya en ese tiempo ya era pandemia. Entonces yo, en la pandemia, todo el mundo estaba llorando, sufriendo porque no podía salir y yo estaba feliz, porque yo dije, voy a hacer un retiro espiritual. Y entonces en ese tiempo yo leía hacia el rosario, leía la Biblia y bueno, entonces me meto en el grupo del doctor Roger Parra, él me llama y empezamos a conversar, yo le comento a él el por qué yo estoy aquí, lo que hizo Fátima, todo lo de Fátima, y él me dice, mira, te voy a contar mi testimonio para que tú veas que la Virgen tiene un plan muy bonito para Venezuela. Y me cuenta su testimonio, y así fue que lo conocí, y entonces él agarra y me dice un día, Marle, tú eres capaz de grabar una oración eh, para las postraciones. Y yo, sí, 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 yo a todo le decía que sí. Entonces me dice, mira, vas a hacer esto, esto y esto y esto, y lo vas a grabar, vas a tratar, ok, está bien. Y yo me recuerdo que mi primera oración era para las 5 llagas de Jesús. Y entonces yo comienzo a grabar las 5 llagas y yo le pido al Espíritu Santo que me ayudara a hacer esa oración y yo la hago. Y se la mando a él. Y me dice, wow, Marlene, ay, Marlene, está muy bien, muy bien. Entonces yo estaba en otro grupo con el padre Fray Alberto García. Ah, sí. eh, También sí, testigo de este programa. sí, gran amigo mío. Entonces yo vengo y estoy en grupo con él y entonces ahí hay una señora que se llama Doris, que también Doris está en tu libro, Doris y Pinto. sí, ella. Entonces yo le digo a Doris, oye, ¿se quieren meter en un grupo de postraciones? Y ella no, ¿cómo es eso? Y yo le digo, bueno, es virtual, es todo por audio. Si quieres te voy a mostrar mi audio, el que yo mandé, para que más o menos sepas cómo es. Hay que colocarse en el piso, colocar el rostro en tierra. Y le mando mi audio. Yo a ella no la conocía, sino por el grupo del padre Alberto García. Entonces ella le mando mi audio y como ella está en Venezuela. Y bueno, aquí yo me acuesto a dormir y allá todavía era temprano. Al día siguiente veo y tengo unos mensajes de Doris. Y entonces Doris, yo me pongo a escuchar y me dice, hola Marle, mira, tú sabes que ese audio, tú me vas a decir que yo estoy loca, pero estaba escuchando el audio, el de las 5 llagas de Jesús, y toda mi casa empezó a oler a incenso. O sea, era la presencia de Jesús. Para que hacemos aquí un paréntesis para que nuestra audiencia, seguramente muchos lo saben, pero quienes no lo saben, cuando se siente el aroma a incienso es la presencia de nuestro Señor Jesús. Cuando se siente un aroma a flores es la presencia de la Santísima Virgen. Listo, Marta. Entonces Doris me dijo, y ella me lo cuenta llorando por el audio. Y yo, ay, y yo le mando ese audio al doctor Parra y el doctor Parra se comunica con ella y entonces ella se mete en el grupo de postraciones
y ella me cuenta que ella va a la iglesia del padre, ay, se me olvidó el nombre de él. Él también está en tu libro, Carlos el Macías, padre, ¿cómo? Carlos Macías. No, John Jairo. Ah, ok. El padre John Jairo, que es colombiano, pero que se fue a vivir Exorcista en Venezuela. sí, es exorcista, sí. Sí, él también está en el libro, sí. Sí. Entonces ella le cuenta al padre John Jairo, le dice sobre las postraciones, y el padre John Jairo le no, porque era pandemia, no puede entrar nadie aquí, y ellas le dieron, y él, bueno, está bien, entren, pero a puerta cerrada, y ahora el padre John Jairo hace también postraciones en sus Sí, misas, y bueno, así fue que una pieza con otra, y bueno, te lleva a la otra. Wow, sí. increíble. María Angélica, querida, en el caso tuyo, ¿cómo conociste? ¿A través de Marlene o Sí, a través cómo? de Marlene, ella también me comentó y me dijo, amiga, ¿quieres que te incluya en el grupo? Y yo, sí, sí, claro, ya yo desde que llegué aquí empecé a buscar mucho de Dios y todo lo que, por lo menos en YouTube, todo lo que es de mundo católico, todo, yo me veo todos los videos porque me encanta y me gusta. Enseñó a mis hijas, enseñó a mi esposo y Marle me comentó también y también hice una oración para las postraciones más sencilla porque yo no conozco así, no sé mucho orar, pero la hice del fondo de mi corazón. Y bueno, empecé también a asistir. Yo te mandé una foto para que veas cómo se ve el sagrario cuando nosotras vamos a la iglesia. Tú estás ahí y no lo ves así. Y yo tomo las fotos y irradia una luz demasiado grande. Bellísimo, bellísimo. Y Sí, casi siempre está solo, que da mucha tristeza. Solo, aquí está solo. espérame, ya quiero, igual la foto se la voy a compartir al público para que la vean con mayor claridad, pero te refieres a esta imagen, ¿cierto? Esa, así se ve. Sí. Y tú ves la luz que está ahí y es una luz, un No bombillo, es o tan sea, algo fuerte. sencillo. Y ahí se ve espectacular. Eso es algo que yo la tengo hasta de fondo de pantalla de mi teléfono, Wow. porque es impresionante. Esa luz no es una luz normal. Ese es el Señor. Normalmente no se ve así. Mm. Sí. Increíble, increíble. Y esto ocurre en todos los agrarios del mundo, absolutamente en todos. En cualquier rincón del mundo donde haya un corazón contrito que se arrodilla ante Jesús con amor. Decías tú, María Angélica, yo no sé rezar. Decía una entrevistada en el mes de enero, la entrevisté acá, la señora Selmira Torres, les invito a que vean el testimonio de ella, y ella decía, a Dios a veces no le gusta que le leamos. La oración más sincera es la que nace del corazón. Sí. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, no que repitamos cosas, no que, perdón lo que voy a decir, no que camanduliemos, sino que Ujú. le digamos las cosas de lo que sale de nuestro corazón, y esa es la oración más sincera que de verdad llega a los oídos de nuestro Señor Jesús. Sí, bueno, yo desde que conocí las postraciones, yo trato de ir todos los días, aunque sean 20 minutos. Mi hija estudia aquí cerca de la iglesia y yo la busco y paso con ella y ya ella también se postra conmigo ahí, la menor, la que tiene 11 años, Ah, qué bella. y ella se postra ahí Ellas nos conmigo y lo que acompañan tienes que siempre. hacer es hablar con el Señor. Y yo me pongo a hablar, o sea, a decir, Señor, estoy preocupada por esto, o a contarle algo que me haya pasado, cualquier cosa, pero siempre estoy ahí. Yo trato de ir todos los días, porque de verdad que da una paz inmensa. A veces siento que me habla. En estos días me pasó algo. Yo estaba en mi trabajo, pero estaba en formación. Y de repente en mí me entró algo como que rezara por mi familia. Y yo, "Ay, Señor, cuida a mi familia, protégela, Padre, cuida a mis hijas". Y eso fue como a las 10:30 de la mañana. Como al mediodía le escribo a mi esposo
y me dijo que se había caído de un andamio, que él sintió que se le partió la pierna. Pero él, como pudo, se levantó y empezó a pedirle a Dios que por favor no lo dejara, este, que no lo dejara Lastimado. inhabilitado porque él es el sustento de la casa, que lo ayude, Señor, ayúdame. Y él empezó a orar, 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 orar. Y él dice que él sentía la pierna partida y de repente cuando se vio la pierna la tenía perfecta. Y ese fue, y yo le dije, ¿a qué hora fue eso? Y él me dijo a las 10:30. Ese fue el momento que a mí me entró el desespero para orar por ella. Para orar. Yo estaba en clase que en vez de concentrarme en la clase me dio por pensar así de repente en mi familia. Wow. Increíble. Y yo Increíble. siento que es eso, pues cuando uno visita al Santísimo, él como que te ayuda a entender las cosas, te ayuda mucho. Él te traduce. Es tu Sí. traductor. Por lo menos ayer, Oye, ¿sabes qué Marlene quería, y otras quería contar? amiguitas que conocimos aquí, fuimos a rezar un rosario a una chica que tiene cáncer. Y también eso me entró de repente en el corazón y le escribí, ¿quieres que vayamos a hacer un rosario? Y me dijo, sí, claro. Y fue tan bonito. Mis hijas se veían las manos con las manos llenas de escarcha. Todos estábamos con las manos llenas de escarcha. Bueno, cuéntanos un poco de eso, Marlene. Creo que tú querías también compartirnos algo de esa experiencia. Y bueno, cada vez que vamos a rezar rosario estamos todas llenas de escarcha. Las caras, las manos, y una de las señoras que también es venezolana, que es como la guía de nosotras, pues la líder, ella cuando se arrodilla haciendo rosario deja el piso lleno de escarcha. Y María Angélica la primera vez que nos vio llena de escarcha dijo que era que el rosario que se estaba desconchando. Y Wow. entonces, bueno, pero tengo un testimonio muy rapidito que te quiero contar. Cuéntanos. María Angélica y yo estuvimos trabajando en un restaurante muy famoso aquí, y el hijo de la dueña es un niño, en ese tiempo tenía 8 años, y ella nos pide ayuda, nos dice que por favor vayamos para su casa a rezarle al niño, porque el niño tenía mucho tiempo. No nos dijo el tiempo, pero dijo que era mucho tiempo sin dormir. Y cuando el, y cuando el niño lograba a veces dormir, gritaba, gritaba muy fuerte el niño. Entonces María Angélica me dice y nos vamos para allá a la casa de ella con las niñas de María Angélica. Entonces yo le digo, bueno, María Angélica, no vamos a liberar nada, vamos a rezar el rosario y vamos a llevar agua bendita y vamos a cantarle a la Virgen. Ah, sí, sí, está bien. Y llegamos allá y el nene no estaba, el niño estaba en el fútbol. Entonces la mamá del niño, que era en ese tiempo nuestra jefa, nos hace pasar la habitación y dice, aquí duerme el niño. Y nosotras agarramos el rosario, rociamos agua bendita diciendo el Ave María y hicimos el rosario, y yo les dije a las niñas que cantaran una canción para la Virgen. Ellas cantaron una canción para la Virgen, hicimos lo mismo en la otra habitación, en la sala, en toda la casa hicimos lo mismo, rociamos agua bendita, hicimos el rosario, cantábamos a la Virgen, hacíamos, todo era llamando a la Virgen y a Jesús. En eso llega el niño con el papá nos dice, hemos hecho todo lo que ustedes se pueden imaginar para Y saber qué le es lo que habían nos hecho pasa, muchos estudios hasta al niño de estudios, la cabeza, sí. sí, en la cabeza. Le hemos llevado al niño para todos lados y tiene muchísimo tiempo mi hijo sin poder dormir. Entonces nosotros lo abrazamos, le dimos besos, le dimos la bendición al nené. María Angélica le regaló un rosario y él se lo puso. Y después agarró y cuenta la mamá que se lo quitó y lo colocó en el copete de su cama. Bueno, nosotras nos fuimos y bueno, confiamos en la Virgen y en Jesús. Y nos fuimos. Al día siguiente, nuestra jefa nos dice, el niño durmió toda la noche y no gritó. Y ya de eso han pasado, ¿cuánto tiempo, María Angélica?
2 2 años, años. Sí. 2 años. Y el niño, a- hasta el día de hoy, gracias al Señor y a la Virgen María Santísima, el niño duerme plácidamente y ya no grita en las noches. Ay, qué belleza, qué testimonio tan, tan, tan bonito. Por favor, para que ustedes vean, por favor, querido público, el poder que tiene el Santo Rosario. Es el arma más poderosa que tenemos en este momento junto con la Eucaristía. Esto, o sea, esas dos herramientas, esas dos armas son las que eh, el Señor y la Virgen han prometido que es lo que va a detener todo, todos los efectos del chanclas, como le dicen en México, de toda esa maldad que se viene, es tanto la postración eucarística, la comunión, la confesión y el Santo Rosario. Eso es lo que Dios nos pide siempre. Me haces acordar de otro testimonio que tenemos en el libro, de una persona, no recuerdo ahorita el nombre, si no estoy mal, ella es de México, y también sufría de un insomnio desde los 13 años, prácticamente, cuando ella ya contó su testimonio que llegó a través de el apostolado de Ágape. Ella tendría tal vez unos 35 años, calculen el tiempo, y, Wow. o sea, era una cosa patológica. Yo nunca había escuchado un caso de esos, ahora que ustedes me cuentan el caso del niño, pero también, o sea, digamos, ella en el momento en que se postró y el doctor Roger Parra le hizo una oración y ella entró al mundo de la oración y del Santo Rosario, se curó, se curó. Bueno, qué bello testimonio, pero sé que tienen más testimonios todavía, entonces quiero que nos concentremos en esta partecita que nos queda del programa para que nos cuenten más testimonios. Nos decían que ayer estuvieron orando por una personita que está Acá. afectada de cáncer. Cuéntenos, por favor. Ayer fuimos a orarle a la muchacha, y bueno, nos llenamos todas de escarcha. La muchacha cuando le tocó, la pusimos a decir un Ave María, porque así para compartir, cada quien decía un Ave María y dábamos la vuelta, y cuando le tocó a ella se quebró, o sea, el Espíritu Santo, y no, ella no podía ni decir el Ave María, estaba totalmente con ganas de llorar. Conmovida. Bueno, le cantamos al Señor, y prácticamente, mire, todas las que estábamos ahí, en Venezuela pertenecíamos a algún ministerio, y bueno, y la suegra de la muchacha, también es muy de Dios, y bueno, ayer parecíamos como un ejército, todas ahí orando por ella. Y yo le dije a la muchacha que también es muy importante cuando uno está enfermito, que es otro testimonio que tengo, y por eso se lo dije a ella. Le dije, "Oh, entrega a tu hijo a Cristo y a la Virgencita. Tiene un nene de 2 años. Yo le dije, entrégaselo y dile, Señor, te entrego a mi hijo para que tú hagas con él lo que tú quieras. Quiero que él sea santo y sea tu hijo. Y yo quiero estar sana para ver a mi hijo ser un santo. Y yo quiero estar sana para gritarle al mundo de que tú estás vivo y que tu madre también está viva. Y que ustedes fueron los que me sanaron. Le dije todo eso. Porque es importante que nosotros siempre estemos hablando de nuestro Señor a todas las personas. Y que entreguemos a los niños para que sean niños santos. Que sean niños y mujeres de Dios, que para que ellos hagan una familia santas y sagradas. Entonces, bueno, yo eso se lo dije a ella ayer, para que la madrecita interceda ahí por su matrimonio. Y bueno, tengo un testimonio de un nené también que tenía cáncer, se llama Aloncito. En el tiempo de pandemia, el padre, yo estaba en el grupo del padre Fray Alberto García y del padre Jesús Salvador Lares. Y entonces nosotras acostumbramos a hacer rosario todos los días, y una muchacha que muy joven
nos cuenta que su hijito de unos 9 meses le habían diagnosticado cáncer y entonces le iban a hacer unos exámenes en diciembre para operarlo o para comenzar el tratamiento de la quimio en enero. Ella nos dijo como en noviembre. Y entonces todas empezamos a orar por Aloncito. Ella nos mandaba fotos y nosotros orábamos. Y a mí me conmovió tanto ese nene. En realidad los niños me encantan. Entonces, yo lloraba, le decía, Señor, sánalo. Yo no quiero que lo toque la quimio. No quiero, Señor. No lo permita, Señor. Sánalo, Señor. Levanta esta familia. Señor, revélate en este niño, revélate. Y todos los días le pedíamos, todos los días hacíamos a rosario, yo le pedía, Señor, no permitas que la quimio lo toque, no lo permitas, Señor. Entonces en diciembre llega la muchacha y dice, ay, que los médicos aquí en Venezuela, que entraron en vacaciones y ¿cómo se llama? En paro o algo así, en huelga. En huelga. Ay, que este país, ay, y yo decía, no digas eso, ese es Dios, tranquila, no te preocupes. Ahora le van a hacer los exámenes, los resultados me los dan en enero. Tengo que esperar todo este tiempo. Y ella, ay, llorando. Y yo, no importa, nos da tiempo para seguir para orar. Sí. Le digo yo, tranquila, tenemos tiempo. Bueno, seguimos orando, y llega un día, un 14 de enero, el niño ya hoy en día creo que tiene como 4 años, algo así tiene, sí. Bueno, entonces, un 14 de enero, yo escucho el celular, el grupo, con unos mensajes de voz, y todos se conectan. Y cuando me pongo a escuchar el mensaje de voz, era el tío del niño, de Aloncito, dando las gracias al grupo porque la Virgen Divina Pastora, que ese es el día de ella. El 14 de enero. Sí. Ese día, el 14 de enero, llamó la doctora para dar el diagnóstico de Aloncito, y Aloncito estaba libre de cáncer, no iba a darle quimio y ya estaba libre de cáncer. Wow, y entonces, ay, eso fue una emoción demasiado. Entonces yo me recuerdo que yo le mandaba audios y yo, ay, bebé. Entonces yo me recuerdo, Marce, que le pedí también, hay un padre que es de tu país, él ya falleció, yo lo quería mucho. Él oraba a veces con el padre Betancourt, que también falleció. No me recuerdo cómo se llama, el que era amigo mío, pero también falleció en el tiempo de la pandemia. Yo le mandé, yo le dije que por favor orara por Aloncito, y él me mandó un audio y me dijo, dile a Aloncito que algún día lo voy a tener en mis brazos. Él va a estar sano. Qué bello. Y yo se lo transferí, ese mensaje se lo reenvié a la familia de Aloncito. Y entonces, bueno, cuando Aloncito salió del cáncer, yo estaba totalmente feliz. Hace unos meses, hace como 2, 3 meses, Aloncito me mandó un mensaje de voz. Y tan linda. Ay, tía, porque me dice tía, soy yo, Jesús, estoy bien, tía. Y yo, ay, qué bello. Está sano total, es un niño normal y precioso. No, qué belleza de testimonio. Ustedes tienen, mejor dicho, una maleta cargada de testimonios. Muchos. Yo digo que estar aquí en Portugal como que era para unirnos más a Dios y por lo menos en mi caso, para saber más de Él y conocer a personas que me han ayudado muchísimo. Otro testimonio que yo tengo también fue que cuando yo buscaba de ver los videos y siempre me salía consagración a la Virgen María, consagración a la Virgen María. Y yo digo, ese es la Virgen que me está llamando, que me tengo que consagrar. Y yo, pero ¿cómo se hará eso? Yo no sé, o sea, desconocida de todas esas cosas.
Y un día me llama un sacerdote que está aquí, que es venezolano, y me llama y me dice, María Angélica, ¿te quieres consagrar a nuestro grupo de las atletas de Cristo y a la Virgen de la Medalla Milagrosa? Y yo, ¿qué? ¿En serio, padre? Él me dice que los atletas de Cristo adoran al niño Jesús. Y yo, o sea, yo cuando estaba ahí, yo no hacía sino llorar, porque yo decía, yo lo hacía en Venezuela sin saberlo, porque yo cantaba con mis hijas todos los aguinaldos en Navidad, en las misas. Y yo decía, o sea, que Dios me está buscando desde hace tiempo y yo no sabía, yo desconocía. Y ahora o sea, que siento que todo se une y entiendo más cosas, digo que esa era mi misión, pues. Mi Claro, misión es, claro, porque veo que, pues sí, efectivamente, como nos decía Alejandro Yáñez, que es el productor de la película del Gran Aviso, también en la entrevista que le hicimos para este espacio, él decía que todos somos como una orquesta, como una gran filarmónica, pero a veces estamos interpretando el instrumento equivocado, pero ya cuando viene el director de orquesta y a cada uno le asigna su instrumento, todo suena en armonía, completamente. O somos como un rompecabezas. Entonces lo que ustedes nos están contando, efectivamente nos lo confirman. Además, veo que el hecho de que Dios las haya llevado a esas tierras tan lejanas, ¿sí? Ustedes están haciendo un apostolado desde allá, o sea, desde allá para acá y para todo el mundo. ¿Cómo es esa labor, niñas, de trabajar espiritualmente, de ser esas atletas de Cristo en un país que lo conocemos o lo identificamos por naturaleza como un país de origen católico? ¿Cómo es esa labor? O sea, ¿cómo es el ambiente que se vive allá? Porque desde acá, pues nos dicen Portugal y es igual a la Virgen de Fátima. Pero ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo se vive la espiritualidad allá? Ustedes que la han vivido y ustedes qué granito de arena han puesto allá. bueno, es impresionante de que una tierra tan hermosa y con ese milagro tan grande que hubo de la Virgen de Fátima, no, la gente es católica de boca, más no practicante. Y hay muchos que ni siquiera, o sea, no buscan de Dios para nada. Las iglesias viven vacías. Es muy triste de verdad. Y bueno, yo digo que también donde uno lo colocan, o sea, donde Dios nos coloca, es porque esa gente necesita de Dios. Por lo menos el testimonio que dio Marlene del niño, eran personas que sí, somos católicos, pero no rezan, no van a misa, y uno le da como esa demostración que tienes que aferrarte a Dios, tienes que buscar de Dios y de la Virgen, porque por medio de ellos es que nosotros podemos seguir adelante, por medio de ellos podemos pasar las dificultades, porque no es que vamos a ser libres de dificultades o de cosas, sino que Dios nos guía. Él es nuestro guía, mientras caminemos con Él nos va a ayudar siempre. Así es. Aquí los sagrarios están muy solitos. Ya a veces me voy para las iglesias, puedes ir y cantar a viva voz, así tengas la voz espantosa, horrorosa, pero nadie te va a escuchar, Solo Jesús. solo Dios. Yo voy, canto y se me salen los gallos, pero no importa, y canto a Dios. Y bueno, cuando las misas son un espectáculo, las misas los domingos son un espectáculo. Sí, son Es bellos. como si hubiesen muchos ángeles cantando y es bellísimo, me encanta, sí. Y yo La digo, mayoría bueno, perdón, Marle, la mayoría de aquí de las personas practicantes son personas de la tercera edad. muy bien. O sea, población joven, No, medianamente y joven, nada. nada, No, nada. No no. como en Venezuela o en Colombia, en México, que se ven muchos jóvenes buscando de Dios. Aquí no, aquí la juventud no busca de Dios. Oh, qué triste, qué triste. Bueno, y ahora que mencionas eso,
ustedes que están allá y que Dios les ha puesto todas estas experiencias en el camino, ¿qué creen? ¿Qué papel juega América Latina? Y es puntualmente Colombia, Venezuela y México en todo, o sea, ¿qué pilar son estos países espiritualmente para el mundo? Yo creo que está la fuerza de Dios en esos países. Yo desde lejos veo que valoro más todavía a Colombia, ya Venezuela, ya México, Latinoamérica. Yo siento que, como dijo una persona, no me recuerdo quién, dijo, aquí pueden haber 20 portugueses y entre ellos hay 2 venezolanos y se distinguen cuál es el venezolano, cuál es el colombiano, cuál es el latino, porque está como bendecido y parece como si tuviese una luz. Y, y yo siento que todo lo que está ocurriendo en nuestro país es porque, y en los demás países, porque Dios movió la tierra para que saliéramos a llevar amor y lo lleváramos a Él, El amor a del estas Señor. tierras que hay tantos ancianos. Mira, yo cuando dan la paz en la misa, yo los abrazo y les doy besos y me les sonrío y me aparto para que pasen, porque son tantos ancianitos solos y, los acaricio, eh, y ellos se sienten así como que sonríen. O sea, pienso que así como yo lo hago, lo hace María Angélica, lo hacemos todos los latinos que estamos por aquí y conocemos a Cristo. Pero pienso que son, a pesar de todo, que esta tierra es una tierra bendita. Yo estaría feliz si yo fuese portugués, porque aquí se pareció la madre y tanta belleza que hay de Dios aquí. Yo estaría feliz y no estuviese tan amargada, tan como son aquí los portugueses, amargados, solos, depresivos. Y me ha tocado en el trabajo abrazarlas y bueno, me han dicho hasta que parezco una monja y yo no me importa que me lo digan ahí en el trabajo, porque están tan vacías de Dios. Y yo siempre les digo, en Venezuela, en Colombia, en Latinoamérica, las misas y las personas son tan distintas, llevan Tan tanta amorosas. alegría. Ujú. Sí, es cierto. Wow, qué lindo eso que nos compartes, que Dios movió la tierra para llevar su amor a muchas partes. Muy A bella esa otras frase, partes. muy bella. Bueno, chicas, ¿tienen más testimonios que nos quieran compartir? Marle tiene más Mm, que yo. bueno, tengo uno que me ocurrió también en el Santísimo, en Venezuela cuando estaban las guarimbas en el 2017, creo que fue. Estaba muy fuerte lo, el- los militares como le disparaban a los jóvenes y a las casas y a los ancianos. Yo agarré mi carro y me fui, agarré mi rosario y me fui hacia la parroquia donde yo pertenezco, la cofradía, y entré por la parte peatonal y entro ahí, le digo a Meli, Meli, déjame pasar, tengo que ir para Santísimo. Y ella, pasa, te lo expongo. Y yo, sí, dile al padre que me lo exponga. Y lo expone y nos metemos en la capilla y empezamos a orar y se escuchaban los tiros, los gritos. Y yo me coloco así y él, yo, Señor. Entonces trato así de guardar silencio, pero conectarme con él y le digo, Señor, ayúdame. Sí, ayúdanos. Y entonces el Señor agarró y me dijo en mi pecho, me dice, ponedme los guardias a mis pies. Y yo, "Oh". Y entonces comencé a colocarle los guardias, te los coloco, sí, te coloco los guardias, te los coloco. Y al cabo de unos días ya las borimbas ya cesaron y ya los militares y todo el grupo ese armado ya bajó la guardia. Y bueno, y yo pienso que todavía sí tenemos que ponerle los guardias a los pies de Jesucristo. Sí. Yo en ese momento, yo me paré, me salí rápido de la capilla y le dije, Meli, Señor me llamó, me dijo que quisiera esto. Pero bueno, en ese tiempo la gente anda tan angustiada que no me prestaban atención y yo, ¿a quién le digo? Ayúdame, ayúdame. Sí, Wow.
Increíble. Marlene, tu familia de Venezuela, ¿cómo está? ¿Quiénes quedan en Venezuela? Bueno, toda mi familia está allá, toda mi familia. Y yo enseñé a mis sobrinitos desde que estaban chiquiticos, cuando quitaban la luz, porque no es que se iba, sino que la quitan. em, yo les daba un rosario a cada uno con, con una vela encendida ahí en la casa y los vamos a rezar y nos colocábamos a orar y ellos aprendieron a hacer la coronilla de la misericordia, aprendieron la coronilla de San Miguel Arcángel también y bueno, están todos allá y gracias a Dios, muchas gracias a Dios, la Virgen que están bien, que están bien. Yo me siento así como que, bueno, yo voy a trabajar y ustedes se quedan aquí, la Virgen va a estar a cargo de ustedes y yo voy a estar por allá y bueno, vamos a ver hasta cuándo llega mi trabajo. Claro. ¿Han podido regresar a Venezuela desde que se fueron para Portugal o no? ¿Ninguna? No, ¿no? Ok, pero bueno, la familia está bien, que es lo más importante. Sí, Eh, bueno, por lo menos mis hermanos están allá, mis tíos, pero desde que llegó mi mamá aquí, yo estoy como más tranquila, pues, porque ella está aquí conmigo y qué bendición tan grande. Bueno, ya estamos terminando y quiero que cada una, voy a empezar por María Angélica, le mandes un mensaje a la audiencia de por qué desde tu experiencia constatas que Jesús está vivo y que la postración tiene un poder infinito. Postrarse, si se puede físicamente, si no se puede con el corazón, pero siempre desde el corazón. Cuéntanos, María Angélica. bueno, el Señor me ha demostrado que tenemos que humillarnos ante Él, adorarlo, respetarlo, amarlo, porque Él es todo para nosotros. Y, y me lo ha demostrado tanto que yo no puedo vivir sin Él. Y siempre le digo, Señor, no dejes que me aparte de ti, no permitas que yo me aparte de ti. A mis hijas siempre le inculco eso, porque siento que mientras ellas caminen con el Señor, van a estar bien, van a estar bien. Las postraciones es algo tan maravilloso. El tiempo que estuvimos trabajando en el restaurante, el trabajo también era fuerte, porque aquí los trabajos son forzados. Y yo siempre entraba al Santísimo y era una fortaleza que nos da postrarnos ante Dios. Es una fuerza impresionante, una paz, una tranquilidad. Yo ahora, o sea, ahora yo me siento que soy otra persona porque si fuera en otro momento yo me estreso, yo grito, no. Esto es algo que te llena de mucha tranquilidad. Yo a mis colegas de ahora que los veo que están serios cuando hay mucho trabajo y yo sonrían, vivan la vida, no sé qué, les hablo así porque, o sea, porque tengan mucho trabajo, no se estresen, vamos a hacerlo poco a poco, a lo que se pueda. Y siento que es el Señor es el que nos enseña a cómo debemos actuar y es maravilloso, caminar con Él es bellísimo. Es diferente la vida con él y la vida sin él. Ustedes decían Sí, ahorita, y así es, no, o sea, los problemas siempre van a existir. El hecho de que estemos con Dios no quiere decir que vamos a vivir una vida sin inconvenientes. No, yo siempre le insisto aquí a la gente y es que una cosa es la vida con Dios y otra cosa es transitar la vida sin Dios, ¿sí? Los problemas a veces no dejan de ser problemas, pero se transitan de una forma muy diferente y nos sí, hacen crecer espiritualmente y nos hacen comprender que Dios permite las cosas así como les permitió a ustedes vivir todas estas cosas por algo. Los males son para los bienes. sí, Señor. Entonces, esa es No una podemos. enseñanza que siempre les quiero recordar. Marlene, querida, cuéntanos. Yo les recomiendo a todos que primero estén
dispuestos a cambiar, que no se enamoren de sus pecados, porque eso a veces no nos permite vivir una vida tal cual como la que Dios quiere para nosotros. Yo abandoné todo, agarré todos mis defectos, así mis pecados, los guardé en una bolsa y le dije, toma Señor, te los doy, yo no quiero ser más esto, no quiero ser. Y, y bueno, y les recomiendo también que cuando estén dispuestos, se postren a los pies de Jesucristo, guarden silencio, abran su corazón, mi corazón está abierto para ti, quiero que tú estés en mí, que tú seas todo para mí, Señor. Yo voy a hacer todo lo que tú me indiques, todo, soy tuya, no soy de nadie más sino tuya, soy tuyo. Y al postrarnos, el Señor nos va a llenar, nos va a restaurar. Cada vez que nos postramos, el Señor nos restaura, nos habla y nos guía. Sí. Y no vamos a evitar tener obstáculos, ni problemas, ni enemigos. Ahora que uno está con Cristo, tiene más enemigos todavía. Todo el mundo te quiere atacar, todo el mundo te quiere poner en duda tu fe y tu amor en Cristo. Yo trabajo con 9 portuguesas que, bueno, y me llevo hasta ahora, mire, Dios ha estado en mí acompañándome. Yo digo, estoy con Cristo, camino con Cristo y mis enemigos se alejan. Y, y bueno, eso es lo que uno tiene que hacer para que todo el enemigo se calme y se mantenga y solucionemos todos los problemas, pero con Cristo. Con Cristo. Todo lo vamos a solucionar con Cristo. Ya no vamos a hacer nosotros, porque si somos nosotros nos agarramos a puño. Eso no queremos. Entonces, lo dejamos a Cristo y Él nos llena de tolerancia. Tolerancia, sabiduría, amor. A veces a mí me han tratado malísimo en el trabajo. A veces me han dicho, ¿cómo que eres abogada? ¿Cómo hiciste para estudiar Derecho si no te sabes hacer la avena para el doente? Y yo, con mucho amor, no respondo, me quedo callada. El otro día la saludo con un beso. Si le duele la cabeza, les doy un abrazo. Y yo sé que es Cristo que está en mí, porque si yo no estuviese Cristo en mí, yo agarro y le digo, ¿sabes cómo es? Tú, Kitty, chao, me voy. Pero uno con Cristo, de verdad que uno siente el amor por cada uno de esos hijos de Él, porque también son hijos de Él, pero están equivocados. No se han dado la oportunidad de ser realmente felices, no se han dado la oportunidad de saber cuál es su misión y para qué están aquí. Así yo a veces yo les digo a mis amigas, ve al otro, cuando veas al otro que está cometiendo un error, tú dices, ¿qué sería de mí si yo estuviese ahí? ¿Qué sería de mí si yo estuviese ahí? Entonces, no juzguemos, vamos a tratar de ayudarle, vamos a tratar de ayudar a esa persona. Y bueno, nada más que de verdad que uno se postra o está de rodillas. Yo ahora me postro y me cuesta un poco levantarme porque el trabajo me deja, ay, toda, pero uno Agotada. también se puede arrodillar ante Dios y Él hace todo en nosotros, hace cosas increíbles que uno ni se imaginaba, ni se imaginaba. Es cierto. Y lo que tú mencionaste, digamos, de cuando te dan una bofetada en una mejilla y pones la otra prácticamente, pues ¿eso qué es? Eso es la divina voluntad. Que la divina voluntad se resume en vivir la vida como la vivió Cristo. Ver las cosas a través de los ojos de Cristo. Eso es. Sí. Eso es. Pues muéstranos, antes de terminar, la rosa. Muéstranos nuevamente esa rosa tan bella que dices que ya llevas un año con esta rosa, sin agua. Sí. Esto es un milagro, un milagro. Y así como Jesús está vivo, la Santísima Virgen también está con él y ella también, la forma más fácil de llegar a él es a través de ella. Entonces miren esta belleza. Qué hermosa, qué hermosa. Sí. Quedó inmortalizada esa rosa blanca, Sí. tan bella. Bueno, pues solo me resta agradecerles, Marlene querida, María Angélica querida,
gracias por compartirnos todas estas bellezas, estos milagros, la grandeza de nuestro Señor Jesús. De verdad, creo que ha sido un programa súper especial, súper bonito. Eh, Todo lo que ustedes nos han compartido nos demuestran y nos requete demuestran que Jesús está vivo y la Santísima Virgen siempre trabajando con él, llevándonos de su mano. A ustedes de verdad, audiencia querida, gracias por seguirnos. Yo los invito a que se suscriban, pero a mí no me interesa tener tantos suscriptores, o sea, decir, como dice el resto de personas en YouTube, suscríbase y dele like. No, a mí me interesa que las personas que se suscriban, que sean 1, 5, 10, se traduzcan en corazones enamorados de Dios. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, ¿sí? Más que una estadística, es eso, un corazón que se deje tocar por Dios. Niñas, muchas gracias. Gracias por estar acá. Gracias por compartirnos esas bellezas, por tocarnos el corazón con esos testimonios tan bonitos. Gracias a ti, Marcela. Muchas besos y bendiciones. Cuando quieras seguir hablando, nos avisa. Claro que sí, claro que sí. Seguramente será la primera de varias entrevistas y este programa es para eso, ¿no? Es para llevar todos estos testimonios tan bonitos, para enseñarle a nuestra gente que nuestro Señor Jesús está vivo. Como yo digo siempre, Él no es un cajero electrónico, no. Él nos está esperando porque Él está solito en el sagrario, ¿sí? Ese es el lugar más espectacular de la tierra, es el sagrario. Ahí es donde encontramos todo, nuestro mejor amigo, nuestro psicólogo, nuestro sacerdote, nuestro terapeuta, todo. La solución a todos nuestros problemas está ahí. Vamos a, por favor, a visitarlo, saquemos así sean 5 minuticos, ¿sí? Por lo menos lo ideal es poder ir a la Santa Eucaristía diariamente. Si no podemos, entonces a la del domingo, pero vamos con respeto, vamos con amor, ¿sí? Y no vamos a pedirle solamente cosas, vamos a decirle que lo amamos. Con todos nuestros defectos, nuestros pecados, digámosle que lo amamos, porque Él está vivo ahí, Él está tal vez invisible, pero a veces, muchas veces en su grandeza y en su inmenso amor se manifiesta Él y la Santísima Virgen, ¿sí? Entonces vamos a visitarlo, a decirle que lo amamos porque Él está vivo. Entonces, les agradezco mucho. Niñas, gracias por estar acá. Nuevamente, gracias. Que Dios las ilumine en esa misión tan grande porque ustedes tienen, Él las llevó allá porque tienen una responsabilidad demasiado grande. Tienen mucho trabajo que hacer en esas tierras lejanas. Espero que este programa pues lo compartan también, lo vean en muchas partes del mundo. Y bueno, pues a ustedes, querida audiencia, que Dios y la Virgen los guarden, los protejan siempre a ustedes, a sus familias. Nos veremos entonces en los próximos días con una nueva entrevista, con nuevos entrevistados y recuerden, Jesús está vivo. Amén. 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 Bendiciones para todos. Bendiciones. Chao, mi amor. Dios bendiga. Con base en el testimonio de Marianita que encuentras en este canal, ella fue vendida por su padre biológico cuando apenas era una bebé y desde su infancia fue víctima de maltrato. Marianita es otro Cristo en la tierra, por lo cual es considerada un alma víctima, mística y reparadora. Por designio del cielo, su sustento depende únicamente de la elaboración de un santo rosario que ella misma teje, con la guía y la oración de la Santísima Virgen. Este sacramental, bendecido directamente por la Santa Madre de Dios, ha concedido grandes favores a quienes lo portan con fervor y constancia. Si deseas contribuir con el sustento de Marianita y solicitar su oración de intercesión, puedes encargar un rosario personalizado en el siguiente WhatsApp. Es importante aclarar que una cosa es el costo de los materiales y otra la ofrenda, pues con tu generoso aporte estás apoyando a Marianita para su sustento. Dios no será indiferente a tu generosidad. Con tu ofrenda te devolverá 70 veces 7 en bendiciones para ti y tus seres amados. ¿Te gustó este testimonio? Házmelo saber con un me gusta.
Para conocer nuevos e interesantes testimonios y milagros del amor de Dios, te invito a suscribirte y a compartir los videos para que el mensaje de Jesús llegue a miles de corazones que buscan esperanza.